Desde el instante en que Bradley lo vio, el agente actuó como si ya hubiera detectado a un delincuente a simple vista, tratando una parada rutinaria para repostar como una investigación por delito grave. Lo que se desenvuelve en esa grabación se convertiría más tarde en una pieza clave de evidencia y el inicio de un escándalo que su departamento nunca esperó. Antes de continuar, comenten desde qué parte del mundo nos están viendo y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. El oficial Bradley Mason, un agente de patrulla de 38 años conocido en el departamento por tener un ojo agudo y una lengua aún más afilada. Tenía un largo historial de quejas que no llegaron a nada, la mayoría de conductores a los que detuvo por lo que sus informes denominaban comportamiento sospechoso. Pero para las personas que realmente trataron con él, el patrón era claro. Bradley siempre parecía tener un problema con el mismo tipo de persona. Era el tipo de oficial que no necesitaba pruebas para hacer suposiciones. Solo necesitaba una mirada rápida, un estereotipo y una placa para respaldarlo. Su cámara corporal lo muestra saliendo de su patrulla con un andar lento y deliberado, mirando hacia la bomba 3, donde el costoso automóvil acababa de estacionarse. No vio el entorno pacífico que lo rodeaba, el suave zumbido de los coches que pasaban, el cajero barriendo el frente de la tienda, la luz del sol rebotando en los parabrisas. Todo lo que vio fue al conductor. Y en la mente de Bradley, la combinación de ese hombre y ese coche no encajaban. El conductor ni siquiera había terminado de abrir la tapa del combustible cuando Bradley ya se dirigía hacia él. Y es entonces cuando la cámara cambia a la persona que más tarde sacudiría a todo el departamento. El hombre en la bomba 3 es Jordan Hale, de 41 años. Un respetado juez que había construido toda su reputación sobre la disciplina, el pensamiento sereno y la lucha contra la corrupción sin miedo. Pero nada de eso es visible en el clip a primera vista. La cámara lo muestra vestido de manera informal, camiseta oscura, reloj, llaves en mano, solo un hombre repostando su coche, listo para continuar con su día. No tenía motivos para esperar problemas, ni idea de que estaba a punto de ser el centro de una confrontación que se convertiría en una de las demandas más importantes que la ciudad había visto jamás. Jordan ni siquiera notó que Bradley se acercaba. Al principio estaba concentrado en seleccionar el tipo de combustible en la pantalla, el sonido del surtidor haciendo clic detrás de él. Pero la sombra de Bradley se extendió por el costado del coche antes de que su voz lo siguiera. «Oiga, ¿le importaría decirme qué está haciendo con este vehículo?» No era una pregunta, era una acusación. Jordan se giró lentamente, confundido. «Solo estoy echando gasolina». «¿Hay algún problema, oficial?» Bradley no respondió a la pregunta. En cambio, la cámara corporal capta la forma en que sus ojos escanean el coche de nuevo. Luego a Jordan, luego al coche, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. «¿Este es tuyo?», preguntó con un tono que ya implicaba incredulidad. Jordan sostuvo la manguera de combustible sin apretar, manteniendo su postura tranquila. «Sí, es mío». Bradley soltó una risa tensa y despectiva. «Claro. ¿Y de dónde sacaste exactamente un coche como este? La tensión no explota aquí. Se cuece a fuego lento. Una combustión lenta. El tipo de momento que los espectadores sienten en el pecho porque la injusticia es tan obvia. Sin embargo, el oficial finge no verla. Y eso es exactamente lo que capturaron las cámaras de la gasolinera.
El comienzo de una confrontación alimentada no por la ley, sino por el prejuicio. Jordan intentó mantener las cosas mesuradas. ¿Hay algún problema que pueda explicarme? Bradley se acercó, invadiendo el espacio intencionalmente. Sí, el problema es que nunca te había visto por aquí con un coche como este. Pareces un poco fuera de lugar. Ahí estaba. La frase que los investigadores destacarían más tarde como la primera señal clara de perfilación. Pero en tiempo real, Jordan no se inmutó. No levantó la voz. Simplemente volvió a colocar la manguera en la bomba y se enfrentó a Bradley con una paciencia firme. No estoy obligado a ser de este vecindario para comprar gasolina, oficial. La cámara tiembla ligeramente mientras Bradley ajusta su postura, ya irritado porque su sospecha no se encontraba con miedo u obediencia. «Déjeme ver su identificación», exigió. «¿Cuál es el motivo de la parada?», preguntó Jordan. Bradley se inclinó, bajando la voz, pero no su hostilidad. «El motivo es simple. No encajas con el coche que conduces». Esa frase se repetiría más tarde en transcripciones judiciales, entrevistas de asuntos internos y clips de redes sociales. Pero en ese momento, Jordan no sabía lo grande que se volvería. Solo sabía que lo estaban señalando por algo que no tenía nada que ver con la ley. Aún con calma, metió la mano en la cartera lentamente, manteniendo sus movimientos visibles. Aquí dijo: «¿Es esto suficiente para explicar algo?». Pero Bradley ni siquiera miró la identificación. Sus ojos estaban fijos en la puerta del coche, el interior, las llantas, buscando cualquier excusa para escalar la situación. Y fue entonces cuando golpeó su radio. «Despacho, necesito otra unidad en la gasolinera. Posible vehículo robado». La expresión de Jordan cambia ligeramente. No es miedo, sino incredulidad. Acababa de presenciar el momento en que el oficial decidió que la verdad no importaba. Y esto era solo el principio. La expresión de Jordan se congeló por un segundo mientras Bradley hablaba por la radio. No le sorprendió la acusación. Había trabajado lo suficiente en el sistema judicial para reconocer el momento en que un oficial decidió crear un delito en lugar de responder a uno. Pero aún así le dolió. No porque temiera lo que vendría después, sino porque ya sabía exactamente a dónde se dirigía esto. El surtidor hizo clic detrás de él al terminar de repostar. Pero Jordan no lo agarró. Simplemente observó cómo la cara del oficial se torcía con una certeza construida sobre nada más que prejuicios envueltos en autoridad. Los investigadores confirmaron más tarde que no había denuncia de coche robado, ni actividad sospechosa, ni bases legales para una parada. Para cuando llegó refuerzo, la situación ya se había planteado como una investigación criminal. Bradley no perdió un segundo. Mientras Jordan permanecía quieto, el oficial rodeó el costoso coche en círculos apretados, mirando por las ventanas, como si esperara que bienes robados aparecieran mágicamente en su interior. Tiró suavemente de la manija de la puerta del conductor, probándola, a pesar de que no tenía permiso para registrarla. Jordan respiró hondo, tratando de calmar la creciente frustración. «Oficial», dijo, manteniendo su tono controlado, «necesito que deje de tocar mi vehículo». Bradley se irguió con una sonrisa. «Tranquilícese. Si el coche es realmente suyo, no debería tener nada de qué preocuparse». Jordan lo miró fijamente. «Así no funciona la ley». El oficial no respondió. En cambio, el sonido de neumáticos crujiendo sobre grava atrajo la atención de ambos hacia la carretera, mientras un segundo coche patrulla entraba en la gasolinera a una velocidad que ninguna situación de emergencia debería requerir. La cámara corporal capta el momento en que el segundo oficial,
El oficial Riker, un policía más joven con la misma reputación que Bradley, se baja. Sus ojos se fijan instantáneamente en Jordan, en lugar del hombre que realmente llamó para pedir refuerzos. Ciencia. Riker no preguntó qué había pasado. No pidió detalles. Ni siquiera reconoció el entorno pacífico que los rodeaba. Caminó directamente hacia Jordan como si ya tuviera su veredicto. ¿Este es el tipo?, preguntó Riker. Bradley asintió. Sí, afirma que este coche es suyo. Jordan levantó las manos ligeramente con las palmas abiertas, esperando que el gesto señalara calma. No es una afirmación, es mío. Le di mi identificación. Ni siquiera la miró. Riker lo ignoró por completo y se acercó al coche, escaneando las llantas, la pintura, el interior. «Esto es un trasto de 6 cifras», murmuró, sacudiendo la cabeza como si ese simple hecho justificara su sospecha. «No encaja». «¿No encaja con qué?», preguntó Jordan. Bradley respondió antes que Riker. «No encaja con el perfil». Esa frase, el perfil, se convirtió en central en la demanda. Los investigadores concluyeron más tarde que no existía ningún perfil oficial. El único perfil aquí era racial. Riker se acercó aún más. «Mira, amigo», dijo, fingiendo ser razonable. «Solo dinos dónde lo conseguiste». La voz de Jordan se mantuvo firme. «No te debo una explicación por poseer mi propia propiedad». Esa respuesta no le sentó bien. Bradley rodeó a Riker, colocándose directamente entre Jordan y el coche como si reclamara la propiedad por proximidad. «Date la vuelta», dijo, con las manos a la espalda. Jordan no se movió. «No tienen motivos para detenerme». Riker extendió los brazos. «Te estás comportando nervioso. Eso es motivo suficiente». Jordan miró de un oficial a otro. Su calma empezaba a endurecerse en resolución. «Estoy actuando paciente, muy paciente, que es más de lo que ambos me están dando». Pero la razón no importaba. Sus mentes ya estaban decididas. Bradley agarró la muñeca de Jordan. La cámara corporal se sacude cuando se asume resistencia donde no la hay. Jordan no se defiende. Simplemente se queda quieto, permitiendo que las esposas hagan clic alrededor de sus muñecas, a pesar de que sabe que todo este momento es ilegal. El cajero de la estación se da cuenta y se acerca al cristal, observando. Un conductor que repostaba en la bomba opuesta saca su teléfono, grabando. La escena se está descontrolando. Bradley empuja a Jordan contra el costado del coche. No violentamente, pero con la firmeza suficiente para mostrar dominio. «Lo resolveremos en 1 minuto», dice, fingiendo que todo es procedimiento. Jordan mantiene su voz firme. «Están violando varios derechos constitucionales ahora mismo». Riker se ríe entre dientes. «¿Sí? ¿Y quién eres tú exactamente para darnos una lección?» Los ojos de Jordan, tranquilos, frustrados, sin miedo, se encuentran con los de ellos. «Soy alguien que conoce la ley mucho mejor que ustedes». Bradley se burla. «Claro que sí». Luego se dirige a Riker. «Registren el coche». Riker se acerca a la puerta del conductor, con la mano ya levantada, y es entonces cuando Jordan pronuncia la frase que finalmente cambia la dirección de todo este arresto. Van a añadir un registro ilegal a la lista. Riker se congela a medio camino. «¿Puede hablar así?», murmura Riker. Bradley se encoge de hombros. «No importa, encontraremos algo». Pero justo cuando Riker extiende la mano hacia la manija de la puerta, otro sonido entra en escena. El constante zumbido de un tercer vehículo que se acerca. Este no es un coche patrulla. Es un SUV negro sin distintivos. La puerta del conductor se abre lentamente y sale una figura vestida con una camisa formal, con la placa enganchada al cinturón. La cámara corporal registra cómo la cara de Bradley se tensa.
no pidió un supervisor, pero uno había llegado de todos modos, y por primera vez desde que comenzó la parada. Bradley parece nervioso. El aire dentro de la gasolinera se sentía más pesado ahora, casi como si el tiempo se hubiera ralentizado. La habitual sonrisa de Bradley había desaparecido, reemplazada por una sutil tensión que no intentaba ocultar. Su cámara corporal se tambaleó ligeramente mientras cambiaba de un pie a otro, mirando hacia la figura que se acercaba, el supervisor que no había llamado, pero que ahora no tenía más remedio que afrontar. El hombre que salía del SUV sin distintivos se movía con una autoridad silenciosa. Su nombre era Capitán Reynolds, un hombre de 52 años con décadas de experiencia en el departamento. Había visto miles de paradas, pero esta llamó inmediatamente su atención. Un hombre negro en un coche caro, dos oficiales confrontándolo agresivamente frente a una gasolinera, una multitud creciente de testigos y la energía inconfundible de una tensión racial creciente. El capitán Reynolds habló primero, su voz firme, pero con peso. ¿Qué está pasando aquí? Bradley se enderezó tratando de recuperar su control habitual. Solo una revisión rutinaria, señor. El tipo conduce un coche que no coincide con su perfil. Jordan, todavía tranquilo y mesurado, no se inmutó. Miró al capitán Reynolds a los ojos. No he hecho nada malo. Me están deteniendo e intentando registrar mi coche sin motivo. El ceño del supervisor se frunció. Señor, dijo, señalando a Bradley, explique. Bradley dudó, tropezando con las palabras. Él no parece que posea el coche. Pensé que era sospechoso. Riker, de pie rígidamente junto a Bradley, murmuró, pensamos que era solo un procedimiento estándar, señor. El capitán Reynolds exhaló lentamente y se acercó a Jordan. Nombre e identificación, por favor. Jordan habló con claridad. Jordan Hale, juez de distrito. Aquí tiene mis credenciales. Le entregó su placa e identificación sin apartar la vista. La cámara capta el microsegundo en que las expresiones de ambos oficiales cambian. La mandíbula de Bradley se tensa. Los ojos de Riker se abren. Ninguno esperaba que el hombre al que estaban acosando tuviera tanta autoridad. El capitán Reynolds echó un vistazo a la identificación, luego a su tableta, cotejando el sistema. Así es, dijo en voz baja. Luego, más alto, dirigiéndose a los oficiales. Quiten las esposas ahora. Bradley y Riker intercambian miradas, dudan claramente en pánico. Bradley abre la boca, luego la cierra. Sabe que todo ha sido grabado, la detención ilegal, el prejuicio racial, la intimidación física, las palabras pronunciadas en la cámara corporal. Jordan, todavía tranquilo, dice, «Son conscientes de que todo esto está en cámara, ¿verdad?» Bradley traga saliva con dificultad. Sí, pero nada de peros. El capitán Reynolds interrumpe. Deshagan todo inmediatamente. Las esposas hacen clic al abrirse. Jordan se frota las muñecas lentamente, manteniendo la compostura. Cada paso que da hacia su coche es medido, controlado. No necesita hablar. La grabación está hablando más alto que cualquier palabra. Riker tartamudea, tratando de justificarse. Solo estábamos siguiendo el procedimiento. Bradley interrumpe, su voz temblando ligeramente. «Señor, pensamos que quizás...» El capitán Reynolds los interrumpe. «Suficiente. Ustedes dos proporcionarán una declaración completa y explicarán por qué sintieron que un juez negro en un coche caro necesitaba este tipo de trato». Jordan se aparta completamente del coche, endereza su postura y mira directamente a los oficiales. Esto no se trata de procedimiento. Se trata de prejuicio y se manejará de la manera correcta.
La cámara corporal capta la inquietud de Bradley, mientras intenta procesar que el hombre al que creía estar intimidando es en realidad quien tiene el poder. Su rostro cambia entre incredulidad, miedo y la comprensión de que nada de lo que diga borrará la evidencia de sus acciones. Mientras tanto, el capitán Reynolds hace una señal hacia la gasolinera, y los espectadores, algunos grabando, otros todavía observando desde los surtidores, anotan en silencio el cambio de atmósfera. La multitud siente el cambio. El equilibrio de poder ha cambiado, y los oficiales que momentos antes estaban seguros, ahora parecen completamente fuera de lugar. Jordan abre la puerta del coche, pone la mano en la manija y se detiene. Mira a Bradley y Riker una última vez. Su voz es tranquila pero firme. Este incidente no será ignorado. Bradley balbucea una respuesta, pero las palabras le fallan. Riker aparta la vista, ajustándose nerviosamente el cinturón. Ambos oficiales conocen la grabación. Los testigos y ahora el supervisor se alzan en contra de la narrativa que intentaron crear. Jordan se desliza en el asiento del conductor de su coche de lujo. El suave zumbido del motor llena el aire, un silencioso recordatorio de autoridad y control. Bradley y Riker retroceden, dándose cuenta de que el evento se les ha escapado completamente de las manos. El capitán Reynolds observa de cerca a los oficiales. Presentarán todo sobre esta parada, cada detalle, y serán honestos. Cualquier otra cosa solo empeorará las cosas. Jordan se aleja lentamente, dejando atrás la gasolinera. Pero no el mensaje. Cada paso, cada palabra, cada gesto ha sido documentado, y las implicaciones ya están empezando a repercutir en el departamento. Lo que Bradley y Riker no sabían era que cada segundo de la grabación de la cámara corporal, cada testigo en la estación y cada palabra pronunciada formarían la base de un caso que sacudiría a toda su cadena de mando y eventualmente costaría al departamento millones. Mientras Jordan desaparece calle abajo, la tensión persiste. Bradley exhala bruscamente, tratando de recuperar la compostura, pero la cámara lo muestra todo. El miedo, la culpa, la comprensión de que sus suposiciones y prejuicios finalmente lo habían alcanzado. Y esto es solo el principio. Jordan Hale se alejó de la tranquila gasolinera, pero los acontecimientos que acababan de suceder estaban lejos de terminar. En cuestión de horas, la grabación de la cámara corporal de Bradley, combinada con las cámaras de seguridad de la gasolinera, comenzó a circular internamente en el departamento de policía. Cada segundo, la sospecha injustificada, los gestos invasivos, la negativa del oficial a reconocer la tranquila obediencia de Jordan y el claro prejuicio racial estaban perfectamente capturados. Para la mañana siguiente, la historia ya estaba creando ondas que sacudirían el departamento hasta la médula. Asuntos Internos abrió una investigación de inmediato. Cada fotograma del video fue escrutado. Los investigadores destacaron la primera frase sospechosa que usó Bradley. No encaja con el coche que conduce como la primera señal clara de perfilación racial. Rastrearon cada movimiento ilegal, el intento de registro, la intimidación física, la negativa a reconocer la identificación de Jordan y el prejuicio manifiesto que gobernó las acciones de ambos oficiales. Riker y Bradley intentaron defenderse en las entrevistas, insistiendo en que solo seguían el procedimiento, pero la grabación contaba una historia diferente. Sus palabras sonaban huecas ante la verdad grabada. Mientras tanto, Jordan se puso en contacto con su equipo legal. Presentaron una demanda por derechos civiles contra la ciudad y el departamento de policía, buscando compensación por perfilación racial, detención ilegal
intento de registro ilegal, angustia emocional y abuso de autoridad. La demanda citaba la grabación de la cámara corporal como evidencia irrefutable de prejuicio y mala conducta, mostrando cómo una parada rutinaria en una tranquila gasolinera se había intensificado hasta convertirse en una violación de los derechos constitucionales. La reclamación de daños ascendía a 14 millones de dólares. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la historia. Clips de la confrontación se emitieron en pantallas de televisión, plataformas de redes sociales y sitios de noticias en línea. Los analistas diseccionaron cada momento, las suposiciones del oficial, la escalada y la profesionalidad tranquila de Jordan durante todo el proceso. Los espectadores de todo el mundo vieron el marcado contraste. Un hombre negro compuesto en un coche caro siendo acosado por oficiales que habían asumido su culpabilidad basándose simplemente en su apariencia. La indignación pública aumentó. Los comentarios inundaron las redes sociales. La gente condenó a los oficiales, exigió rendición de cuentas y elogió a Jordan por su paciencia y coraje. En el tribunal, el ambiente era tenso. Jordan se sentó con calma, revisando sus notas, su postura reflejando años de trabajo disciplinado. Bradley y Riker parecían incómodos, moviéndose en sus sillas, el sudor visible en sus frentes. Los abogados presentaron clips de la cámara corporal, deteniéndose en momentos clave. Bradley extendiendo la mano hacia la manija del coche sin permiso. La voz de Riker insistiendo en que Jordan estaba fuera de lugar. Y el momento en que intentaron detenerlo, testigos de la gasolinera describieron su perspectiva, enfatizando la calma de Jordan y la conducta agresiva del oficial. Durante las deposiciones, Bradley repitió la misma excusa que le había dado al departamento. Pensé que era sospechoso. Riker repitió. Ambos fueron confrontados con evidencia cuadro por cuadro que mostraba que Jordan había cumplido, había hablado respetuosamente y había dado su identificación de inmediato. Cada movimiento, cada palabra, cada paso demostraba profesionalismo y moderación. El jurado vio la diferencia entre la conducta respetuosa de la ley y las suposiciones prejuiciosas en tiempo real. El acuerdo llegó rápidamente, una vez que el peso de la evidencia se volvió innegable. La ciudad acordó pagar 14 millones de dólares a Jordan Hale, reconociendo la injusticia y la mala conducta del oficial. Tanto Bradley como Riker fueron despedidos. Sus carreras terminaron en desgracia. El acuerdo se convirtió en un estudio de caso en programas de capacitación para la aplicación de la ley, citado como un crudo recordatorio de cómo el prejuicio puede convertir una parada simple en un desastre costoso. A pesar de la agitación y el escrutinio públicos, la compostura de Jordan no vaciló. Se mantuvo imperturbable y reflexivo. Regresó a sus responsabilidades en el tribunal, gozando de la estima de sus colegas y del público en general. Cada uno de sus movimientos, cada declaración pronunciada, servía como un poderoso recordatorio de que la profesionalidad y la mesura pueden triunfar, incluso frente a provocaciones extremas. Había transformado el acoso en un triunfo legal histórico, demostrando que la responsabilidad y la equidad pueden prevalecer sobre los prejuicios. El impacto de esta experiencia trascendió las fronteras inmediatas. El cuerpo policial adoptó procedimientos más rigurosos para las detenciones, poniendo un énfasis renovado en la capacitación contra los sesgos y en una supervisión más estricta. Los medios de comunicación continuaron cubriendo la historia, destacando cómo una simple parada rutinaria para repostar combustible
había sacado a la luz problemas estructurales y catalizado reformas significativas. La vivencia de Jordan se erigió en un ejemplo a nivel nacional, un firme recordatorio de que nadie, sin importar su posición social o sus privilegios, debería jamás ser objeto de acoso por motivos de raza o conjeturas infundadas. Incluso transcurridos varios meses, la gasolinera permanecía como un monumento a aquel suceso. Los empleados solían relatar en voz baja a los visitantes cómo aquel día un hombre de un vehículo de alta gama plantó cara a unos agentes que creyeron poder intimidarlo con facilidad. Las grabaciones se mantuvieron disponibles para fines formativos, evidenciando que una resistencia serena y firme ante la injusticia podía acarrear repercusiones de gran magnitud. La cámara corporal, los testimonios de los presentes y la inquebrantable profesionalidad de Jordan aseguraron que la rendición de cuentas fuera un imperativo ineludible. Aquello que comenzó como una parada de rutina en una discreta estación de servicio se convirtió en un momento definitorio. No solo para Jordan, sino para toda la comunidad, el departamento de policía y para cualquiera que observara y comprendiera la magnitud de lo que estaba en juego. Mientras Jordan se alejaba una vez más, el sol refulgiendo en la superficie pulida de su automóvil no necesitaba pronunciar palabra alguna. Cada kilómetro que lo separaba de la gasolinera servía como un eco para los espectadores de todo el mundo, recordándoles que la valentía, la paciencia y el conocimiento de los propios derechos pueden transformar la adversidad en victoria. Los errores cometidos por Bradley y Riker quedarían grabados en la memoria. La demanda judicial se convertiría en un referente durante años, y aquella tranquila gasolinera marcaría para siempre el umbral de un cambio trascendental. Si usted considera que la justicia debe imponerse siempre por encima de cualquier sesgo, le invitamos a compartir esta historia, a expresar sus opiniones en los comentarios y a suscribirse, pues momentos como este nos recuerdan la vital importancia de la rendición de cuentas.